Buenas tardes a todos. Realmente con mucho gusto iniciamos esta otra etapa del seminario. Realmente va a ser incluso más emocionante esta segunda etapa por dos razones, ¿no? O sea, porque por uno, pues incluimos nuevas visiones, y por el otro porque es el momento en que vamos a producir a partir del conocimiento que se hizo con las sesiones anteriores con ese fin que nos hemos planteado. O sea, cómo vamos a articular todas estas visiones que hemos tenido, ¿no? Y que en el fondo es buscar una transdisciplinaridad. O sea, esta área, pues, para analizarla y comprenderla, nos damos cuenta que se puede ver de diferentes ángulos y que muchas veces se ve de una manera parcial. Y nuestro propósito es precisamente articularla con ese fin, o sea, para que cuando hablemos sobre educación desde el punto de vista de la pedagogía o de la tecnología o de la epistemología, pues nos estemos refiriendo al mismo concepto, puesto que se aborda de manera diferente. Y la dinámica va a ser la misma, ¿no? O sea, cada visión, como ahorita presento a nuestro experto, nos hace una presentación y a partir de esa presentación nos vamos a las mesas, nos revolvemos y a través de preguntas pues vemos cuáles nuestras visiones particulares con ese fin de poder ir creando al final una visión que integre todas las experiencias, lineamientos y visiones que uno puede tener de acuerdo a cada área. En esta nueva etapa que inicia en este año, además de las visiones que tuvimos en el año pasado, que era desde la epistemología, de la psicopedagogía, a partir del diseño y la comunicación, la científico-tecnológica, la administración, y una que fue muy especial, muy interesante, que es la vivencial. O sea, acá incluimos no solamente la parte como reflexiva, sino también la parte de la práctica. O sea, creo que eso cierra muy bien para tener una visión más completa, una integración más completa. Entonces, en esta segunda etapa, entonces esta primera etapa que ya pasó, es donde viene la parte del análisis de todo lo que se produjo en esas discusiones y que nos va a permitir al final, en el transcurso de este periodo, tener pues unos productos que para empezar tendremos los cuadernillos, pero dará mucho más que eso. En la segunda etapa incluimos la visión de la innovación, que va a ser el tema de esta presentación, pero también desde la antropología, desde la normatividad, desde la economía, la sociología y la lingüística, porque todas estas áreas tienen su punto de vista sobre el área de la educación. Bueno, entonces iniciamos con la de innovación, que creo que es como la parte así como interesante, o más bien que de alguna manera resume o da la pauta a lo que se llama el seminario de visiones sobre la mediación tecnológica en educación, que es la innovación. El medio está cambiando, el medio ya es diferente, entonces pues, se tiene que adaptar las funciones a este nuevo medio. Y particularmente este medio pues es muy cambiante, ¿no? O sea, y siempre ha habido un medio en cualquiera de las funciones que realizamos, y en este caso son las TICs. Y también a veces se dice qué tanto hay que innovar o por qué innovar, o sea, podrían ser como las preguntas, ¿no? ¿Qué tan importante es la innovación o no? Así como que todo debe cambiar o qué es lo que se debe preservar, son como puntos importantes que tenemos que tomar también en cuenta y que creo que de alguna manera en esta presentación se hará ver entre preservar y cambiar la innovación. Pues aquí tenemos a Guillermo Rodríguez Abitia, que es amigo, colega, que está en la DGTIC, que nos va a presentar la TIC en innovación en la educación. Guillermo, antes que nada, es bioquímico, entonces, que esperamos que haya una bioquímica entre nosotros después estudió una maestría en sistemas de información, estos dos en el Tecnológico de Monterrey, y bueno, no contento se ofreció un doctorado en sistemas de información en Texas, en la Universidad de Texas,
Arlington. A partir de eso tiene pues 23 años de experiencia académica, prácticamente en el TEC, donde ha ocupado puestos tanto de dirección como puestos académicos, y también, además de la parte académica, pues ha tenido responsabilidades en departamentos o en áreas que tienen que ver con la computación, con la tecnología. Entonces es una clara experiencia entre educación y tecnología que él ha tenido durante bastante tiempo, y 23 años para ser exactos, y a partir de los 209 se integró aquí en la UNAM, en la DGTIC, donde es director de la Unidad de Investigación, Desarrollo e Innovación, además de ser profesor. Cuenta con publicaciones, participación en eventos, organización en eventos. No los pone acá, porque no les puedo decir, pero por muchas partes, a nivel nacional y también a nivel internacional. Es expresidente y fundador de la Asociación de Sistemas de Información de Información de América Latina y el Caribe, y participa activamente en asociaciones como la NIEI, la CONAIC y la Asociación de Sistemas de Información. Bueno, pues, Guillermo, te dejamos que nos hagas esta presentación, y al final, como dentro de la dinámica que tenemos en este seminario, está el trabajo que hacemos en las mesas después de la presentación. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por el gusto de ser la gran responsabilidad, además, de ser el primero que se sujete a los tomatazos en la primera actividad de la segunda etapa de nuestro seminario. Lo que tengo que decir, pues a lo mejor son un montón de cosas y voy a tratar de hacer sentido, ¿no? Porque cuando uno trata de organizar las cosas, luego acaba hablando de chile, mole y pozole, y es que todo es importante para una buena comida, como quien dice. Vamos a hablar un poquito de tecnologías de información y comunicación, y específicamente el impacto que en mi visión, en mi propia visión, por visionuda que sea, existe del impacto en la educación, ¿no? En la agenda, primero me gustaría que nos pusiéramos de acuerdo, ¿verdad?, en definir qué es innovación y diferenciarlo de otros conceptos como tecnología. Luego hablar de TICs en particular en el contexto de la educación, en el desarrollo curricular, en la gestión educativa y en la práctica docente, para llegar después a tratar de hablar un poquito también de lo que nosotros en la misma UNAM estamos ofreciendo y que de una manera u otra estamos innovando, seamos conscientes de ello o no, ¿verdad? Y en un momento dado hacia dónde tendríamos que movernos, para terminar, pues como lo marcan los parámetros, con unas preguntas de reflexión para que las trabajemos en las mesas de trabajo, ¿no? Así que primero, como soy un poquito inquieto, a lo mejor me voy a pasar para allá para así ver lo que estoy haciendo y estar un poquito más del lado de ustedes. Vamos a hablar de qué es la innovación. Las primeras preguntas que tenemos que hacernos es qué es, pero además de qué es, si nos debe importar a las instituciones educativas, si nos debe importar, por qué nos debe importar, si es lo mismo que invención o es lo mismo de creatividad. Pensémoslo por 30 segundos. ¿Qué diferencias hay en los conceptos? ¿Qué viene siendo la diferencia entre hablar de innovar, contra inventar o simplemente contra ser creativo? Normalmente muchas veces manejamos los aspectos de una manera intercambiable y no lo son. Digamos que es más bien partes de un mismo proceso. Si yo hablo de tener una gran idea cuando estaba yo inspirado en la tina o en el baño donde me inspire, ¿estoy innovando? No. ¿Por qué? No estoy innovando porque simplemente tengo una idea. Pero esa idea a lo mejor es, bien buena. Una idea fantástica, una idea muy creativa, una idea que podría tener un gran potencial. Bueno, me puedo calificar como alguien que es creativo, pero no necesariamente como alguien que esté innovando. El hecho de poder generar nuevas ideas me da creatividad. Pero llevar la creatividad al siguiente nivel, entonces ya sería un paso más hacia la innovación. Se me ocurre que a lo mejor puedo generar un aparato que por fin desaparezca los autos en el tráfico. Aquel zapper que todos hemos estado soñando tener. Cuando vamos en el tráfico queremos desaparecer el que está enfrente. Ese pásame la pistolita, ¿no? Que todos en un momento dado tuvimos en nuestra mente. Entonces se me ocurre cómo podría hacerlo. Por una desintegración neutrónica del no sé qué, de bla, bla, bla. Y entonces empiezo a hacer toda la parte teórica. Ya estoy creativo. Pero entonces digo, lo voy a fabricar. Y voy a mi taller, en mi garage,
y pongo a aplicar todos esos conceptos que se me ocurrieron y genero un aparatito que de hecho puede desaparecer los carros en el tráfico. ¿Ya soy innovador? Soy inventor. ¿Cuándo en un momento dado un inventor se puede convertir en un innovador? Cuando se registra el invento. Lo registro, todavía no soy inventor, todavía no soy innovador. Me otorgan la patente, todavía no soy innovador. Cuando te acepta la sociedad eso que tú intentaste. Cuando la gente lo use. Si yo no llego a la práctica en mi idea y en mi invento, esa innovación se quedó en registro y se quedó en patente. Se quedó en un cajón y no es innovación. Cuando se vende en un mercado, cuando se comercializa, cuando se acepta por el público, cuando ya se, digamos, extiende, en ese momento me estoy convirtiendo en un innovador. Entonces, la creatividad me sirve para generar nuevas ideas. La innovación es hacer realidad las nuevas ideas. Invención más explotación me va a dar la fórmula de la innovación. Si no está apropiada por la gente, si no la hace suya, si no la utiliza, ahí se quedó. ¿No estamos de acuerdo? No va a ser una innovación como tal. No estamos de acuerdo. Bueno, no, esa era un ejemplo llano. Sí. Sí es innovación, pero desgraciadamente la innovación se puede utilizar para el bien o para el mal. Sí, ¿no? Bueno, pero ahorita entramos más en eso. Yo creo que es una buena pregunta para seguir en las mesas. ¿Ok? Finalmente, y por desgracia, la ciencia siempre tiene utilización buena, utilización mala. Pero eso va un poquito más allá ahorita de lo que yo quiero explicar. Entonces, puede haber muchos tipos de innovaciones. No todas las innovaciones van a ser inventos sobre productos. Yo puedo tener, por ejemplo, innovación en procesos. Y si yo lo pienso un poquito más adelante, adelantándome en esto, ¿qué es la educación? ¿Es un producto o es un proceso? Entonces, si yo quiero innovar en la educación, ese es el tipo de innovación que va a agregarle más valor que simplemente hacer productos tecnológicos. Ahorita regreso ahí. KLM es una aerolínea holandesa que hace, pues obviamente todos la conocemos, es una azul grandota que va y viene de Ámsterdam todos los días, que tiene cargo y tiene pasajeros. Si pensamos en Holanda, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente? Molinitos, tulipanes, canales, queso, un montón de cosas así muy monas, ¿no? Frío. Curiosamente, fíjense, dije una cosa que es importante, tulipanes. Además de tulipanes, resulta ser que Holanda es uno de los países que vive más de la exportación de flores. Con ese clima. Nótese, tiene un clima horroroso, pero tiene unas flores maravillosas. ¿Por qué? Porque utiliza tecnología, porque tiene en un momento dado también flores endémicas muy buenas, etcétera. Y ellos viven mucho de generar las flores y las flores las subastan, al igual que se subasta el ganado que producen, por ejemplo, los ganaderos en Texas, subastan lotes de flores. Normalmente, ¿cómo lo hacían? La subasta holandesa es al revés que acá. En vez de decir, precio de entrada 100, ¿quién da más? Y empiezan a empujar hasta que él deja de hacerlo. Es al revés. Precio máximo, 1000. ¿Quién da menos? Ah, caray. Pues yo, ¿no? Por supuesto que doy menos. Empieza para andar un relojito. Si la gente no dice, yo me lo quedo, baja el precio. Y luego baja el precio. Y luego baja el precio. ¿Hasta dónde baja el precio? Hasta que alguien se lo queda. Mi riesgo es que si yo me espero demasiado, alguien más se lo quede. Hay un precio que ya para mí era muy conveniente. Entonces tengo que estar dispuesto a sacrificar hasta cierto punto. Hacían las subastas físicas. Yo llevo mis lotes de flores, las enseño en el lugar de las subastas, la gente las ve, me las quiere comprar, entonces le entra o no le entra. Después innovaron y lo hacen a través de internet y dicen, ya no lleve las flores. Al llevar las flores y transportarlas a la subasta, a lo mejor, uno, pierdes tiempo y dos, a lo mejor las dañas. Mejor vamos a poner las características en internet y hagamos la subasta por internet. Ah, caray. Entonces, si tú me dices que voy a tener un lote de tulipanes amarillos clase A de tal característica, bueno, pues es Holanda. Entonces yo espero que en efecto sean tulipanes tipo A y no como las fresas de Irapuato, ¿no? De las canastas que venden en la carretera, que están todas bien bonitas arriba y las de abajo, ¿no? Sino más bien aquí sí realmente que me cumplan con las características que quiero tener. Eso en internet es muy importante porque a la gente le da mucho miedo hacer las cosas con la tecnología. Porque dice, ¿qué tal que no me dan lo que quiero? A mucha gente no le gusta comprar en el súper en línea porque se me mandan la fruta como ellos quieren y no como yo la elegiría, ¿no?
Entonces es muy importante tener credibilidad. Hacen la subasta, pero el proceso todavía no es sencillo. Digamos que en un momento dado, en el proceso anterior, yo tenía, por un lado, al productor que va a la subasta, es contactado con un exportador que direcciona en un momento dado a transporte y aduanas. Luego lo recibe un importador en Estados Unidos que lo vende un mayorista que a su vez lo vende al detallista, que es la tienda de flores final que está en Nueva York. ¿Cuántos pasos tengo aquí? Cada uno de estos pasos me va a generar un costo. Y evidentemente esto va a hacer que este señor que va a comprar las flores al final y este señor que las produce tengan menos opciones. Entonces, este tiene que vender mucho más barato y este tiene que vender mucho más caro. KLM llega y dice, yo me encargo de todo. Yo te hago la subasta. Yo, a través de internet, ya ni siquiera subasta, perdónenme, el florista en Nueva York puede comprar directamente al productor. Estos señores de KLM se encargan de hacer todo el direccionamiento de aduanas y transportación y reducen el tiempo de 2 a 3 semanas a 2 a 3 días de entrega en flores. ¿Es importante el tiempo? Fundamental, fundamental. Por muy bueno que sea yo para conservarlas, si voy a tardar 2 semanas en entregarlas, la vida útil de la flor va a ser mucho menor. Pero si lo puedo reducir a 2 o 3 días, modifiqué el proceso, innové. ¿Sí estamos bien? Innovación de producto es algo específico, es el gadget, es algo que quiero utilizar. El caso típico de Kinect, ¿no? Que antes teníamos el Nintendo con nuestros controles, que teníamos que ponernos inclusive la abrazadera en la mano porque decían, no te la desajustes porque si no va a darle a pegar a tu abuelita o a quien esté por allá, ¿no? En el momento que tú estás jugando tenis, puede salir alguien descalabrado. En cambio dicen, no, vamos a convertir ahora al ser humano en su propia interfaz. Y ya no necesito un control. Y entonces la máquina me reconoce la mano, me reconoce el brazo, me reconoce la cara, y cuando yo me mueva, se mueve conmigo. Eso es innovar en producto, ¿ok? No en proceso, sino en producto. Pero la innovación no nada más puede cambiar de proceso a producto, también puede cambiar en términos de qué tan radical es o qué tan incremental, qué tan salvaje es el movimiento. Una innovación radical, como su nombre lo indica, es aquella que va a llegar y va a sacudirme. No tenía esto antes, y ahora de repente tengo algo que es enteramente distinto. Pensemos en la tele. La tele, cuando surge la tele, es una innovación radical. Porque antes de eso, ¿qué había? La radio. Completamente distinto, es otra cosa. Sí tenía radionovelas, pero no tenía imagen, no tenía personitas metidas en una caja. ¿Estamos de acuerdo o no? Cuando yo construyo la tele, pues sí, no, no soy yo. Aunque no lo crean, podría ser más grande que yo. Pero es la tele en blanco y negro, cuyo control remoto es, párate tú a cambiarle, ¿no? Así te peleas con los hermanos. Y además, ¿cómo le cambiamos? Trac, 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 trac. Tan trac, 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 que nos encantaba como niños hacerlo rapidísimo. ¿Y qué pasaba? Se barría, ¿no? Y entonces toda casa decente siempre tenía una antena con un gancho y tenía unas pinzas arriba de la tele para poderle cambiar después de que ya se había barrido, ¿no? Y además uno prendía la tele y ¿qué pasaba? Un foquito. Y ya después de que se calentaba, ¡pum!, se abría la imagen. Y cuando la apagábamos, se hacía una rayita que poco a poco se iba desapareciendo cuando se iba enfriando la televisión, los bulbos. De esa tele ahorita hay una gran diferencia. Digamos que de ahí pasó a tele de transistores, de ahí pasó a tele de plasma, de ahí pasó a las teles de cristal líquido y luego a las de LED y todo el rollo. Y ahora tenemos las teles 3D. Pero todas son innovaciones sobre algo que ya existía. Son mejoras incrementales al producto que yo ya tenía. Entonces, fue radical cuando entra la tele, pero de ahí en adelante son innovaciones incrementales. Ya habiendo entendido cómo está el concepto, digo, bueno, entonces, ¿qué sigue con respecto a la innovación? Pensemos en innovaciones incrementales y pensemos en sus partes económicas. También toda innovación al principio es cara. Esto lo leí hoy y dije, lo tengo que incluir. ¿Cuánto costaría un iPhone en 1991 u otros smartphones con Android, etcétera? Y así lo dice tal cual el artículo que leí. En aquel entonces, hoy por hoy, un iPhone o cualquier teléfono inteligente tiene al menos 13 funciones que antes hacían otros aparatos. Entonces es cámara, es cámara fotográfica, es fax, es escáner, es radio, es tele, es aparato es la consola aquella que teníamos para tocar discos, ¿no? Que tenía su radio y tenía su
Aquello es un ejemplo de integración o de convergencia tecnológica. Aquellas consolas grandes, se acordarán algunos, que había en toda casa en los comedores, donde tenía el radio en medio, el tocadiscos del lado izquierdo y del lado derecho espacios para poner los discos de 33, ¿no? Ahora a mis alumnos cuando les digo hablé en 45, les tengo que explicar a qué me refería cuando digo hablé en 45, porque no tienen la más remota idea, ¿no? O repítemelo en 33 cuando les... Hay muchas cosas, o caer el 20, una serie de frases que nos hacen delatarnos. Eso ya era convergencia tecnológica, ¿por qué? Porque ya me incluía radio y tocadiscos, y en algunos casos hasta cassette. Aquí, sin embargo, estamos hablando de que tienen cámara, computadora, calculadora, despertador, televisión, consola de videojuegos, escáner, etcétera. Entonces, sumando todo eso, ¿cuánto costaba en aquel entonces comprar el Atari y comprar todo lo demás? Pues ya me va subiendo el precio. Pero además, si pensamos en almacenamiento, 1 gigabyte costaba aproximadamente $10,000. Por lo tanto, si le ponemos la cantidad de almacenamiento que tiene ahorita, nos hubiera costado $1.4 millones. Más en procesamiento, para que tuviera la velocidad que tiene, $620,000. Más en conectividad, banda ancha, red inalámbrica, $1.5 millones. En total, $3.56 millones, más la renta del espacio para poner todos esos aparatos. Entonces, sí ha cambiado, ¿verdad? Claramente, la innovación tiene un ciclo, y ese ciclo se va haciendo de adopción mucho más importante. Yo me acuerdo cuando salieron las primeras teles planas, yo me acuerdo que pasé por un Liverpool y vi el precio y dije, esto me cuesta un departamento de interés social. Entonces yo, a pesar de que trabajo en innovación, yo nunca compro lo que acaba de salir. Me espero, 1, a que lo pueda pagar, y 2, a que le hayan corregido ya todos los errores. Porque además hay innovaciones que van a entrar al mercado, pero no van a durar. Se acordarán de los tracochos, se acordarán de, en un momento dado de los discos láser, una serie de cosas que entraron, pero no pegaron. Y entonces nada más se gastaron un dineral en algo que no. Imagínense qué quemón. Entonces, Information Week menciona, hay 4 pasos para disparar la innovación. Podemos estar de acuerdo o no con ellos, pero creo que todos tienen algo de verdad. Fomentar la apertura de la innovación. Ah, caray, aquí entra la parte mental, la parte cultural, la persona. ¿Está lista o no para innovar? Ampliar el conducto de nuevas ideas. ¿Cómo le hago para que formalmente pueda yo cosechar ideas y echarlas a andar cuando valgan la pena? Elegir las ideas más promisorias. Digo, no todas las ideas, por muy nuevas que sean, son buenas. O a lo mejor no están en tiempo, no están en forma. Adoptar un enfoque de aprobar y aprender. Entonces, mete el dedo otra vez. Cuando nacemos, somos muy creativos. Experimentamos todo, todo nos asombra. Y a todo le entramos. Y metemos el dedo en el contacto y nos electrocutamos. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace nuestra mamá? No metas el dedo en el contacto. No te asomes por el balcón. No te acerques a la flama. No hagas no sé qué con tal de protegernos. Pero tanto no. Acaba diciendo, no te metas. Ya no averigües. Entonces, de repente tenemos que recuperar de una manera segura, por supuesto, un enfoque de probar y aprender. Hay un videito que a lo mejor muchos de ustedes ya conocen, que me gustaría que vieran. A ver si no tarda mucho en cargar, espero que no. Que habla mucho sobre precisamente esta actitud de probar y de aprender, de que si hacemos o no hacemos las cosas como Dios manda. Un grupo de científicos puso a 5 monos en una jaula. En el centro pusieron una escalera y encima de ella unos plátanos. Cuando un mono subía la escalera para sacar los plátanos, los científicos les tiraban agua a los que estaban en el suelo. Después de un rato, cuando un mono iba a subir la escalera, los otros lo agarraban a combos. Después de otro rato, ya ningún mono subía la escalera, a pesar de la tentación de los plátanos. Entonces los científicos cambiaron a un mono, y lo primero que hizo fue subir la escalera, siendo botado rápidamente y agarrado a combos. Después de más golpes, el azul ya no subió más la escalera. Cambiaron a un segundo mono y ocurrió lo mismo, incluyendo el primero que participó en la pelea entusiasmado.
Cambiaron a un tercero, un cuarto, y finalmente al último también lo cambiaron. Entonces los científicos se quedaron con un grupo de 5 monos, y aunque nunca tuvieron un baño helado, nunca dejaron de pegarle al que intentaba subir por los plátanos. Si fuera posible preguntarle a alguno de ellos por qué le pegaban al intentar subir la escalera, de seguro la respuesta sería: no sé, las cosas por acá siempre han sido así. No puedes perder la oportunidad de pasar esta historia a tus compañeros para que de vez en cuando se cuestionen por qué se están pegando. No sé, siempre ha sido así. ¿Les suena? ¿O no les suena? Típica respuesta, típica de cuando, es que ¿por qué? O porque siempre ha sido así, o porque nunca ha sido así, y entonces quiere decir que esté bien o esté mal, así tiene que seguir, y estamos programados, es una cosa impresionante que nos hagan en un momento dado tratar de romper los paradigmas, no porque así se aprende, no porque así es como se enseña, el profesor sabe que siempre le ha funcionado y ¿por qué lo voy a cambiar? Vamos a pensar un poquito en el contexto de la educación. Y pensemos cómo estamos en términos generales en América Latina. Tenemos grandes diferencias entre naciones. Sería ridículo pensar que Argentina y Guatemala son lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, también podemos decir que tenemos mayores coincidencias. Bajo índice educativo en las partes negativas, problemas de seguridad, sistemas deficientes de salud, escasos recursos para construir infraestructura, bajos salarios y una estabilidad político-económica un tanto frágil. Y digo un tanto, es estable, pero es frágil porque hace unos años no había estabilidad en absoluto. En las partes positivas, poblaciones jóvenes, altas tasas de crecimiento. ¿Por qué tenemos una alta tasa de crecimiento? Pues porque todavía estamos enanos, la verdad. Los que ya están crecidos ya no tienen tasas de crecimiento. Nosotros tenemos un gran potencial de crecer porque todavía tenemos mucho que avanzar. Transformación económica, ubicación geográfica estratégica, estamos en medio del mundo. Y potencial de crecimiento. ¿Lo ven? ¿Alguna duda? Está clarísimo, ¿verdad? Este viene siendo el índice, el muy controvertido índice de competitividad global que hace el Foro Económico Mundial. En este se ubica a todos los países de acuerdo a los recursos que utilizan en 3 grupos. El primero, el segundo y el tercero, ya se lo saben, ¿verdad? En estos, el primer grupo se caracteriza por ser un grupo cuyo desarrollo depende mucho de sus recursos naturales, de su habilidad de extraer petróleo, de extraer minerales, de producir productos agrícolas, pero todo muy básico, son recursos básicos. En el de en medio están ubicados aquellos países que tienen mayor actividad industrial, es decir, ya su competitividad se basa en su capacidad de transformar el producto básico. En el de la derecha vienen estando aquellos que ya pasan un nivel más arriba y que dependen mucho más de la innovación y del capital del conocimiento. Entonces ya no nada más industrializan, sino generan nuevo conocimiento. ¿Por qué hay 5? Porque ponen 2 grupos en medio que son de transición, los que están pasando de, digamos, recursos naturales a industrialización, los que están pasando de industrialización a innovación. ¿Dónde está México? No me pregunten por qué estamos en el grupo 4, entre industrialización e innovación. Porque yo lo veo clarísimo en industrialización. Cuando hacemos la famosa estrategia de la maquila y decimos, aquí venimos y entonces, como somos mano de obra barata, vienen con todos los productos de Estados Unidos, aquí los ensamblamos y se los regresamos para que nos los vuelvan a vender más caros. ¿Estamos de acuerdo o no? Y luego industrializamos carros, industrializamos quién sabe cuántas cosas. Ah, pero pasamos al siguiente nivel con los carros, ya los diseñamos. Entonces, si ya tengo diseño, estoy subiendo un poquito la sofisticación de mi oferta. Ahora, si yo tuviera mi propia empresa de automóviles, mi propia empresa de aviones, mi propia empresa de computadoras, me estoy volviendo más hacia el nivel de innovación. Entonces, en teoría nosotros estamos pasando del 3 al 4, pero la verdad es que lo estamos haciendo muy lento. Nuestro índice de competitividad nos ubica en la posición número 58. Este no está actualizado, es creo que el año anterior, pero no hemos cambiado mucho. Número 58 de una tabla de 140, ¿no? Y dices, bueno, no estamos en el 140, wow, qué consuelo. No. La verdad es que si consideramos que México, en términos de tamaño de economía, somos la 14, o por ahí andábamos, ¿qué estamos haciendo en el lugar 58 en competitividad? Entonces está rudo. ¿Qué es lo que nos está salvando? Que hay uno de los factores de competitividad que además quiere decir el tamaño del mercado. Y pues somos un mercado grande y por lo tanto somos competitivos. ¡Qué molada!, ¿no? Que nada más sea por nuestro tamaño. Entonces, pero si queremos generar una cultura de innovación y una cultura de conocimiento, ¿dónde tenemos que incidir? En educación. Clarísimo.
No nada más en educación, sino también en hacer que las tecnologías se apropien. Hay otro índice del Foro Económico Mundial que se llama el Global Information Technology Readiness, que se refiere a qué tan preparados están las economías para aprovechar y facilitar el uso y además beneficiarse del uso de tecnologías de información. ¿Dónde estamos? Aquí los grandes ganadores vienen siendo todos los países escandinavos del norte de Europa y de Asia, por así decirlo. Suecia, Singapur, Finlandia, Dinamarca, Suiza, Holanda, Noruega, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido. Los que están peor, los que están en serios problemas son generalmente países latinoamericanos o de África. Y algunos de la Asia que están en muy malas condiciones. Estos coinciden perfectamente cuando hablamos del índice de competitividad global y el índice de tecnología de información. Son los mismos los que están arriba y los mismos los que están abajo. Entonces, ¿qué fue primero? ¿La tecnología me va a generar competitividad o al revés? ¿O es un círculo virtuoso? En América Latina, México, wow, ¿dónde nos vemos? Pues no estamos en primer lugar, lejos del primer lugar. Estamos en el lugar 76 mundial, nos vimos del 78, y abajo de Colombia, Brasil, Costa Rica, Panamá, Uruguay, Chile, y bueno, Puerto Rico no lo cuento porque es Estado asociado a Estados Unidos, entonces las condiciones son muy distintas, ¿no? Y al paso que vamos, pues nos van a alcanzar rapidito Argentina, Ecuador, Guatemala, ¿no? Debemos sentirnos altamente orgullosos que lo estamos haciendo muy bien. Entonces necesitamos fomentar mucho la preparación y uso de tecnologías de información para avanzar en competitividad. Esos son los puntos que abarca el índice. No les voy a leer ahorita ni les voy a decir más que, en general, infraestructura, un marco regulatorio, el uso gubernamental. Se habla de qué tan preparado está, qué tanto lo usa y qué tantas condiciones ambientales se tienen en el país. El de México viene siendo este. Si se fijan, nuestro punto más alto es preparación individual. La gente está preparada para usar tecnología. Nuestro punto más bajo es uso empresarial. Entonces no me extraña que estemos mal. De ahí vienen los 7 pecados capitales. La ira, el aiga, el vistes, el nadien, el ahí, el ansina y la calor. Por ahí tenemos que empezar para que la gente pueda estar mucho más preparada y utilice mucho más inteligentemente las innovaciones y la tecnología de información en particular. ¿Cómo le hacemos para vencer estos 7 pecados capitales? ¿Qué problemas tenemos que enfrentar? Obviamente, la necesidad que tienen los niños de trabajar desde pequeños, que los hacen desertar escolarmente. La percepción de poco valor de la educación por parte de los padres. No, venme a ayudar mejor a vender chicles. La desnutrición es un factor importantísimo. Sin azúcar no funciona el cerebro, punto. Falta de preparación o insuficiencia en el número de personal docente. Hemos dejado caer mucho la calidad del magisterio, y aquí me río que me golpeen, pero es la verdad de las cosas. Porque si pensamos, a veces yo veo profesores de primaria que tienen una ortografía que da lástima, ¿no? O que no saben geografía, o que están más ubicados o metidos en otros rollos que realmente estar enseñando con calidad. Y no tiene la culpa necesariamente el docente. Ha sido ya un mecanismo muy viciado que ha hecho que disminuya la calidad. Infraestructura y recursos limitados, por supuesto, ¿no? Entonces llego hasta aquí, sé dónde, les mando computadoras, pero no tengo electricidad. En el desarrollo curricular, podemos entrar por muchos lados. ¿Cómo le hacemos para innovar? Irnos mucho más allá de decir, voy a hacer un nuevo plan de estudios y aquí están los temas. No, pero ahora le quiero meter competencias. Y ya digo que estoy innovando, ¿no? Porque las competencias voy a medir, que cómo está y no sé qué. Pero a lo mejor ni siquiera se me ha ocurrido hacer otro tipo de cosas que me permitan apoyar esa enseñanza del currículum. Nosotros en DGTIC hemos hecho algunas cosillas. Entre esos está esta página, un portal que hicimos para el apoyo al bachillerato, que se llama objetos.unam.mx. ¿Qué estamos haciendo? Desarrollar un montón de aplicaciones que permitan por tema o por aprendizaje esperado apoyar al estudiante a hacer algún tipo de aprendizaje. Y este aprendizaje va más allá de decirle, tienes un ejercicio de repaso, ¿no? Tratamos de que sean varios los propósitos que tengan en ese aprendizaje. Yo puedo ver por tema, ¿verdad? Lengua, literatura, física, etcétera, lógica, y me meto cualquiera de ellos y en un momento dado voy a tener un cierto nivel de interacción. Y voy a tener algunos que van a ser más sofisticados que otros. En todos trato de que tenga un objetivo muy claro, en todos trato de utilizar la tecnología para fortalecer
el concepto. En algunos se pueden utilizar quizás antes de la clase como ejercicio preparatorio, durante la clase como una dinámica, después de la clase como un ejercicio confirmatorio, o dependiendo del profesor y de su intención educativa se puede variar. El punto es, a veces voy a ser más innovador en el producto y a veces voy a ser más innovador en el proceso. Si simplemente lo que estoy haciendo es, vamos a pensar en un profesor que enseña caída libre. Y caída libre me va a decir, ok, yo te doy el concepto en la clase, con GIS. Luego te pongo ejercicios, luego te paso al pizarrón y al final hago una reflexión. Si yo eso hago exactamente lo mismo, pero apoyado en medios tecnológicos, estoy innovando el producto, pero no el proceso. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces te voy a dar un concepto, te voy a dar un ejercicio, te vas a jugar, te vas a reafirmar, etcétera. Pero ¿qué pasa si en un momento dado, digo yo, te voy a enseñar de una manera distinta y en vez de que yo llegue y te explique el concepto, te voy a plantar un problema y tú me tienes que empezar a preguntar para poder deducirlo por ti mismo? Entonces, no todos los objetos que tenemos nosotros están así, pero este ya ejemplifica algo de un poquito mayor sofisticación en el proceso. Este ejemplo de termodinámica en particular, lo que trata es generar un diálogo entre la aplicación y el estudiante. De manera que yo le diga, fíjate cómo está la olla, ¿no? Y en la olla vas a tener el típico caso de Pancho Villa sobre Torreón, P1 por V1 sobre T1 igual a P2 por V2 sobre T2. No sé si se acuerdan de esa ley de Gay-Lussac de los gases. Que si yo varío la presión y mantengo la temperatura constante, entonces voy a variar el volumen. Entonces cualquiera de los dos, si mantengo el otro constante, va a hacer variar al otro. Y en un momento dado dice aquí, pues vamos a remitirnos a la dimensión submicroscópica de la materia, bla, 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 y fíjate cómo están las partículas del gas ahí moviéndose. No sé si les alcanzan a notar que se están moviendo, ¿no? Y tengo una atmósfera de presión, un volumen de 13.2 y una temperatura de 106.7. Entonces le digo, me hace una pregunta, con los pulsadores aumenta la presión. Entonces aquí lo que voy a hacer es, no es acá, perdón. Le voy apretando el émbolo y aumento la presión. Y veo cómo va variando el volumen y la temperatura. Entonces describe qué pasa con el movimiento de las partículas. Entonces aquí yo le voy a poner el lenguaje natural del estudiante. Se aceleran. Fíjense, aquí ya de entrada no le estoy poniendo opción múltiple. ¿Estamos de acuerdo? Le estoy poniendo un lenguaje natural. Y lo que estoy tratando de hacer es que la aplicación pueda establecer un diálogo con el estudiante, entienda lo que respondió, llegue en un punto de a decir se equivocó, no se equivocó, entonces refuerzo su conocimiento o le digo por dónde debe corregirlo, etcétera, y voy siguiendo el diálogo. Ya no me voy a tener más detalles, pero entonces me dice, ahora cambia otra vez la presión y fíjate, en efecto, es así, es así, y el alumno tiene que ponerme su lenguaje para que en un momento dado después llegue a deducir. Ahí estoy haciendo ya una innovación sobre el proceso, no nada más sobre el producto. Hay otros que tenemos que son innovaciones de producto, que nada más son un repaso, en una manera lúdica, con un juego multimedia muy bonito, etcétera, etcétera, pero que no van un nivel más allá a tratar de hacer o de ofrecer una nueva opción al estudiante. Es importante entender que ninguno de estos va a sustituir siempre toda la educación formal. Es que apoyen en un momento dado el proceso. Esto nada más es para enseñar cómo están los objetos de todos y dicen en qué tecnología están desarrollados. Que si entro en uno de física, en un momento dado me va a tener una introducción y de ahí me voy a tener toda la parte de interacción del proceso de fusión nuclear en este caso, ¿no? ¿Qué más? Ya lo vimos ahorita. Es que por si no le funcionaba la red tenía que tener el plan B, ¿no? También podemos innovar en la parte de la gestión educativa, no nada más en el proceso de enseñanza, sino también en qué estoy haciendo para facilitar administrativamente la educación. El año pasado, algunos de ustedes están enterados, estuvimos trabajando un evento junto con Fundación Telefónica que se llamaba Encuentro Internacional de Educación. Entre esos se trataban 9 temas. El tema 2 era precisamente tecnología y calidad educativa. ¿Y qué se concluyó en ese tema después de todo el trabajo de miles de personas que estuvieron interactuando? Bueno, pues primero, que se requiere una nueva cultura digital en la educación. Fíjense, aspecto cultural. Nuevamente volvemos a los changuitos, ¿no? Modelos tecnopedagógicos y la innovación tecnoeducativa. Ahí se pusieron ya muy semánticos con los conceptos y dijeron, esto es lo que necesitamos, generar nuevas cosas. Que la calidad educativa también va a depender de implementación y evaluación de las TIC, pero no es una función. Y que
se necesita accesibilidad, tecnología y educación para que se genere un triángulo virtuoso que me permita trabajar mejor. El doctor Cervantes ya también habló de cómo participó él en el reporte Horizon. Algunos de ustedes estuvieron en su plática. Pero finalmente este reporte, retomando un poquito las tendencias, habla sobre qué viene en tecnología y en educación y qué va a tener impacto en el corto, mediano y largo plazo. En el reporte del 2013 se habla de que a corto plazo ya el cómputo en la nube va a ser muy importante para la educación. Todos los recursos estando en la nube en vez de tener que traerlos yo a mi propia escuela. Y el aprendizaje móvil, es decir, a través de teléfonos, a través de iPads, de tabletas, de lo que ustedes le quieran llamar. Finalmente, cada vez nos vamos dando cuenta, nosotros también aquí en la UNAM, que la gran mayoría de los estudiantes traen algún tipo de dispositivo móvil que puede correr aplicaciones. Y esto se va haciendo mucho más apropiado, mucho más generalizado, conforme la tecnología va bajando de precio. También hablamos de, a mediano plazo, análisis de aprendizaje basado en grandes cantidades de datos. Hay una tendencia en la investigación de sistemas que se llama Big Data, que con todos los grandes volúmenes de información que generamos en la sociedad, ¿qué puedo hacer para analizarlos y qué me va a decir? Utilizar técnicas de minería de datos, por ejemplo, no sé si la mayoría de ustedes conozca el concepto, pero minería de datos es me pongo a rascar a ver qué encuentro, literal. Entonces, pero tengo tal cantidad de información que tengo que tener técnicas muy sofisticadas. La minería de datos me va a servir sobre todo para ver cosas que no son evidentes. ¿Qué me va a revelar que yo no me lo hubiera imaginado? El clásico ejemplo es el de la venta de los pañales, va ligada a la venta de la cerveza. Eso es un hecho. Está demostrado que cuando se venden más pañales se vende más cerveza. Yo puedo tratar de buscar cualquier cantidad de explicaciones absurdas. Que si los bebés son alcohólicos, que si los papás se sientan y cuando van a comprar la cerveza del Super Bowl los mandan a dar por los pañales, que lo que sea, no importa, y aquí es el detalle, no importa, ¿por qué? Digo, sería interesante, pero importa darnos cuenta que ocurre y aprovechar la ocasión. Entonces les pongo los cacahuates en medio, lo que tenga que ser, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ver que no es evidente en la educación? ¿Qué podemos analizar de todo lo que estamos generando? ¿Qué sorpresas nos va a traer el Big Data? Y también la parte de contenidos abiertos. Cada vez más, este tipo de recursos como el que mostré, se vuelven abiertos a toda la sociedad. De hecho, en España, prácticamente todos los repositorios son abiertos, pero abiertos a nivel de incluso puedo bajarlos y modificar su programación y adaptarlos a mí. La intención es que todo hágase llegar a todo mundo, para que entre todo mundo, como un conjunto, de una manera natural, podamos mejorar mucho la calidad de todo lo que estamos produciendo. A largo plazo, estamos hablando de impresoras 3D. ¿Qué es una impresora 3D? Es una impresora que si yo le pongo un modelo que está en tercera dimensión, me va a producir, me va a imprimir un modelo en 3D, es decir, una estatuita o una pequeña casita o una cosa por el estilo, pero que ahorita son equipos, y no me dejarán mentir, caros, pero que poco a poco se van abaratando. Ya hay modelos muchísimo más baratos y poco a poco se van a ir, por eso ponen a largo plazo, nuevamente la tecnología se va a volver lo de cada día. Y en vez de que yo te platique cómo es un orbital S en un electrón, y te diga, pon dos globos juntos, o ponle el P, ¿no? O cosas por el estilo, y entonces ponle otros globos así. No, mejor lo vemos, lo modelamos, lo imprimimos y lo ves en vivo. Es algo que es muchísimo más claro, mucho más ilustrativo. Y laboratorios virtuales, ya no tener la necesidad de comprar toda clase de reactivos, materiales, etcétera, sino tener bastante calidad y riqueza en el medio para poder sustituir completamente el laboratorio normal por el laboratorio virtual. Y aquí tenemos incluso también el ejemplo de los laboratorios del siglo XXI de física aquí, que se trabajaron y que manejan mucho esta parte, ¿no? Entre las tendencias que marca el reporte, cambio de paradigmas en la educación para incluir aprendizaje en línea, modelos híbridos y modelos colaborativos. Tomemos en cuenta que los estudiantes ya no son los estudiantes de antes. Entonces, al principio, cuando hablamos de educación a distancia, decimos que no tienen la riqueza de la discusión en presencial con el profesor. Pero nuestros estudiantes de hoy están acostumbrados a interactuar digitalmente. En las redes sociales, en Facebook, ya no es la misma naturaleza que nos daba algún tipo de shock a nosotros. Entonces tenemos que estar listos y nuestros medios son mucho más ricos, entonces cambia el paradigma. Las redes sociales están cambiando, como les decía, la manera en que la gente interactúa, presenta ideas e información y se comunica.
La apertura adquiere valor incluyendo contenidos, datos y recursos abiertos. Al bajar los costos de la tecnología es más común que los dispositivos los traigan los estudiantes y no sea la escuela quien los provea. Eso es muy importante. Antes era siempre, todo lo tenía que poner la escuela, el laboratorio. Ahora ya el estudiante trae su dispositivo. La abundancia de recursos y relaciones que ofrece Internet nos hace cuestionar y revisar nuestro rol como educadores. Es decir, realmente nos reta. ¿Cuáles son los retos? Desarrollo profesional continuo. Con frecuencia, prácticas educativas que no sean limitadas, ¿no? Y que incorporen las tecnologías. Nuevos modelos educativos están generando una competencia sin precedente a los tradicionales. Ahora sí ya están mucho más fuertes. Simplemente con los famosos MOOCs, ¿no? Y entonces es un curso de 40,000 estudiantes y dices, ¿cuándo te imaginabas que una cosa así podía ocurrir? Educación preescolar básica y media básica debe incorporar cada vez más la combinación de educación formal e informal. Aquí hablamos de incluso de educación no formal también, ¿no? Se habla por ahí de educación disruptiva, que sí debe ser en los museos, que sí debe ser cómo. La demanda de educación personalizada no está siendo apoyada correctamente con la tecnología y las prácticas existentes, eso es importante mencionarlo. Y no estamos usando los medios digitales para apoyar la evaluación formativa como deberíamos. Muy rápidamente voy a escribir algo. Nosotros recordemos dónde estamos ubicados. Como UNAM tenemos más de 315,000 estudiantes. Producimos la mitad de la producción científica nacional. Somos guardianes de importantes colecciones científicas y artísticas. Tenemos mucho patrimonio cultural. Entonces el señor rector nos dice, vamos a meter a toda la UNAM a disposición de la sociedad. Si somos la Universidad Nacional, nos debemos a la nación. Y por lo tanto, toda la UNAM debe estar en línea. Y entonces dices, híjole, pues ¿cómo le hago, no? Porque para empezar, ¿cómo me entero de que tengo? Que tenemos una cantidad de acervos impresionante, un patrimonio que además no es nada sencillo, ¿no? Entonces la idea es, ¿cómo le hago para poner una plataforma que me permita que cualquiera en el mundo pueda acceder a mi patrimonio? ¿Qué podemos ofrecer en la UNAM en línea? Más de 9 millones de materiales bibliográficos que están repartidos ahorita en 134 bibliotecas. Más de 900,000 eventos de extensión, más de 160,000 materiales fílmicos y videográficos, más de 25,000 obras de arte. Como verán, los números son impresionantes. Más de 150,000 materiales de audio, de 2,250 eventos culturales al año. Qué padre que todo el mundo pudiera asistir a ellos sin tener que venir. Que si yo estoy en Saltillo, me pueda conectar y veo directamente el concierto de la UNAM. Más de 42,000 horas de programa radio y TV transmitidos al año y muchísimo más que hacemos. Se genera el portal de toda la UNAM en línea, no voy a entrar en detalles, pero la intención es ofrecer al estudiante y al público en general un punto donde pueda ver los 3 quehaceres universitarios, ¿verdad? El resultado de investigación, el resultado de difusión cultural y el resultado de docencia. Para la parte específica de docencia, se genera un esfuerzo que se llama Red Universitaria de Aprendizaje, o RUA, en donde la idea es innovar en la manera en que estoy entregando el conocimiento o entregando las herramientas al estudiante. Entonces un estudiante puede entrar, ver por tema en su plan de estudios, todas las unidades, etcétera, etcétera, y en un momento dado ver qué recursos tengo ahí disponibles. En toda la universidad, la RUA no es un repositorio de objetos, es un repositorio de referencias hasta el momento, ¿no? Y la intención es que si yo tengo un montón de cosas hechas aquí en COAED, las tengo hechas en DGTIC, las hice en SECADED, las hice en la facultad que sea, yo pueda referenciarlos para que, por tema, una persona que quiere aprender sobre ello pueda acceder a los recursos. En un momento dado también por aprendizaje esperado, es decir, a lo mejor yo sé lo que quiero. Y la idea es también proveer en diferentes plataformas. Junto con COAED hemos estado trabajando mucho objetos para el bachillerato, recursos, aplicaciones específicas de materias específicas que apoyen algo en particular de una manera lúdica. Y esas aplicaciones pueden estar en iOS, pueden estar en Android. Todos conocemos el trabajo en términos de producto, en materiales y equipos de enseñanza que ha estado trabajando nuestro amigo Fernando Gamboa, gracias. La famosa mesa, ¿no?, para la educación. También hablamos un poquito de materiales para la educación o de maneras de darla. Y hablamos de la historia del Observatorio Ixtli en la UNAM, que precisamente la intención era apoyar más la investigación, pero se volvió una herramienta más de docencia. Aunque sí apoya muchísimo la investigación, ahora lo que decimos es, dejemos el Ixtli grande para la investigación
y vamos a apoyar la docencia a través del IXLI portátil. Y generamos 30 IXLIs chiquitos que podemos llevar a las facultades, se le están donando, ya todos los planteles de bachillerato, nos faltan 4 prepas nada más, ¿verdad? Pero todos los SHs ya lo tienen. Para producir elementos 3D y que en su plantel se puedan ver prácticamente con la misma calidad, no tanto, pero sin nada que sea significativamente distinto, para apoyar docencia en 3D. De diferentes áreas, porque no nada más es de ciencia, puede ser humanidades, puede ser ciencias sociales, puede ser ciencias naturales, etcétera. También estamos trabajando proyectos de Arduinos con el doctor Víctor Guerra, ¿no? Donde decimos, resulta que los robotitos estos no son nada más para estudiantes de ingeniería. La idea es que alguien de cualquier disciplina pueda venir, identificar un problema que yo te pueda resolver con sensores y con microprocesadores, y tú mismo seas quien te encargues de resolverlo. ¿Y qué nos dice? Hazme un grupo, pero que sea multidisciplinario. Y tráeme pedagogos, y tráeme lo que tú quieras. Lo importante es que todo el mundo traiga, si es un ambientalista, pues a lo mejor tengo un problema de sensores para ver cómo está cambiando el clima en Milpalta. Entonces, me puedo servir de los Arduinos. Y la idea es llevar precisamente esta visión, este cambio de cultura, para que todo el mundo pueda trabajarlo. Lo que en un momento dado están haciendo aquí nuestros anfitriones, a través de las plataformas, y cómo van innovando, modificando módulos, haciéndolo más amigable, etcétera, las Fayets. Y entonces, hablando un poquito de TIC en la práctica docente, decíamos, si no modificamos el proceso, el producto no va a servir de nada. Fíjense bien qué dice. Jóvenes, abran el libro de historia. En la página 153, tribus aborígenes, las tribus recolectoras. Eso fue en 2002. En 2013, jóvenes, abran su archivo PDF en la página 153, tribus aborígenes, tribus recolectoras. La única diferencia es que no estar dormido encima del libro, está dormido encima de la laptop. No es la tecnología la que va a generar la innovación. Entonces tenemos que modificar ese chip mental. Todos sabemos que en toda implantación tecnológica exitosa hay 3 factores que hay que considerar: gente, procesos y tecnología. La más difícil no es la tecnología. La más fácil es la tecnología. Luego los procesos, la más ruda, ahí te encargo, buena suerte, la gente. Entonces, ¿esto qué premisas nos da? La tecnología no sustituye al profesor. No lo sustituye. Tenemos que cambiar el proceso potencia el beneficio de la tecnología. La tecnología debe ser un habilitador. Se requiere un esfuerzo de gestión del cambio, precisamente para poder no nada más poner tecnología, sino modificar el proceso correspondiente y la mente de la gente. ¿Y cómo? Involucrándolos, haciendo parte del grupo que produzca la innovación. La tecnología ya está socializada por un gran número de alumnos, pero no de profesores. Entonces, a veces el reto más fuerte va a ser los profesores. La tecnología conlleva nuevas oportunidades y nuevos retos, y hay que saber enfrentarlos. Como notas finales, ¿qué potencial tiene la innovación en la educación? Desde mi punto de vista muy humilde, optimizar infraestructura. Si yo empiezo a utilizar sistemas combinados, híbridos de aprendizaje, donde no todo el tiempo tenga que estar viendo al profesor, pero sí tenga reuniones con él, yo puedo duplicar tranquilamente la matrícula de la UNAM. Claro, tengo que traer muchos más profesores también. Pero ya no va a ser un problema de salones, ya no va a ser un problema de laboratorios, ya no va a ser un problema de infraestructura. ¿Estamos de acuerdo? Simplemente tengo que tener el modelo correcto. Cambio la infraestructura en infraestructura digital. Repositorios documentales compartidos, no nada más tener 134 bibliotecas más todas las de la UAM, las del Poli, etcétera, etcétera, las del mundo. ¿Cómo le hago para hacer que todo esto sea una gran base de información avalada? No Wikipedia, no el Rincón del Vago, no todas las cosas que utilizan los estudiantes, ¿no? Que todo el mundo sabe que Santa Wikipedia es un poco seria, pero no es necesariamente confiable, ¿ok? Acceso a educación para grupos desfavorecidos. A través de la tecnología yo puedo llegar a comunidades indígenas remotas y darles calidad en educación. Puedo tener un profesor del otro lado que no tiene que transportarse hasta allá, pero que puede brindarles un gran enriquecimiento en su proceso educativo. O, por ejemplo, personas con discapacidad que no tienen la capacidad motriz para llegar a la escuela. En un momento dado, es la tecnología misma la que les va a permitir acceder a una educación de calidad. Finalmente, medios lúdicos, interactivos, de enseñanza y comunicación. ¿Por qué hacerla aburrida? La tecnología no tiene por qué ser aburrida, al contrario, si lo hacemos con Spielberg, ¿por qué no en la educación? Y aparte, los alumnos están acostumbrados al Street Fighter, y están acostumbrados a todos los videojuegos a verse por haber, entonces les va a encantar si les pongo la educación en términos, obviamente no los mismos términos, pero sí con las mismas ventajas. La tecnología no hace al maestro,
Puede haber gran innovación en productos educativos, pero no servirán de nada sin innovación en procesos educativos. La tecnología se presta para la innovación de productos y procesos educativos. El proceso de innovación comienza con la eliminación de barreras de cambio. El cambio no es opcional, está aquí, el que no le entre ya se lo llevó el tren. ¿Ok? Entonces, aún no llega a lo mejor, eso es la parte más padre. No podemos desarrollar el país con los métodos actuales. Tenemos que cambiar y atender a una sociedad digital nueva y una sociedad cambiante, que además nos presta unos retos mucho mayores de los que estamos acostumbrados. Muchísimas gracias, espero que hayan soportado mis tonterías. Entonces estoy dispuesto a responder cualquier pregunta, porque si no me preguntan, después yo les voy a preguntar. Tengo unas preguntas al final para trabajarlas en las mesas. ¿Alguien? ¿Alguna pregunta? Claro, como lo. Trato de en mis clases utilizar lo más que puedo la tecnología, ya uso las redes sociales, trabajo presencialmente porque soy maestra de la Facultad de Química y doy un laboratorio, pero todavía tengo mis dudas relativo a utilizar o a sustituir el laboratorio en sí, o sea, el manejo de reactivos, manejo de equipos, manejo de, o sea, ¿cómo el alumno va a ser químico si no maneja reactivos, por ejemplo? Sé que ya utilizo también muchísimas cosas, recursos que están disponibles en cuanto a una titulación, simulaciones, todo esto, manejo el material, o sea, el alumno sí se puede aprender en la red, en un simulador, el material y ponerlo, pero cuando va a vivirlo ya en la vida profesional, ¿cómo aplicarlo? Yo tengo mis dudas. No, y lo entiendo perfecto, yo soy bioquímico. Nada como aprender una titulación que te manchó terriblemente el reactivo y tienes que volver a empezar. Eso me queda clarísimo. Sin embargo, la tecnología también está moviéndose en esos términos, en términos de herramientas de precisión. Hay muchas cosas, por ejemplo, si pensamos en el estudiante de arquitectura, que antes tenía que aprender el dibujo industrial con la regla T y todo, con tinta china, y todo exactamente perfecto. Y luego llega el CAD/CAM y completamente lo hace obsoleto. Entonces ya todo el medio, incluso para el trabajo, se vuelve mucho más tecnificado. Es el caso también que va a ocurrir allá. Desde luego tenemos que elegir ahorita niveles. A lo mejor en un laboratorio de química básica, todavía puedo hacer esos ahorros, y ya cuando hablo quizás de química analítica o más adelante algún otro tipo de química más especial, evidentemente necesito la práctica directa del estudiante. Es algo que yo dentro del proceso tengo que medir y tengo que poderlo aprovechar. ¿Qué me sirve y qué no me sirve? No tengo que irme radicalmente hacia ninguno de los dos lugares. Y a lo mejor todavía no estoy listo tampoco ni la gente para poder sustituir todo. Pero estoy seguro que hay muchas cosas que sí se pueden utilizar que ahorita me beneficiarían, ¿no? ¿De quién depende decidir hasta dónde? De nosotros mismos. Nosotros los profesores somos los que conocemos en qué nivel de competencia quiero dejar, puedo en un momento dado sustituir por la parte digital y cuál no. Totalmente de acuerdo. Pero sí tengo que tener esa apertura, ¿no? ¿Algo más? Silvia. Sí, mi pregunta va en, bueno, estamos en un mundo donde la información ya está al alcance de todo el mundo. El profesor, hasta entonces, era el que era el mediador de la información. Ahora no es necesario el profesor en ese sentido, porque la información está y los alumnos pueden directamente ir a la información. Entonces, según tu punto de vista, ¿cuál es el papel del profesor actualmente en ese mundo? Claro, de hecho se menciona uno de los grandes retos es el cambio en el rol del profesor, que precisamente todo este mar de información nos está trayendo. Estoy de acuerdo contigo, no tanto en términos de mediación, sino en términos de provisión de información. El profesor antes era el conocedor de todo, yo sé qué herramientas te voy a dar, qué elementos, qué conocimiento, y te lo entrego en clase, ¿no? Te digo qué libro debes leer y te digo qué artículo, y te lo pongo masticadito en la boca. Ahora el profesor tiene que cambiar completamente porque el alumno ya por sí mismo puede hacer esa extracción de la información. Sin embargo, eso no quiere decir que
que debamos mantener el proceso en simplemente informar al estudiante, sino tengo que llevarlo ahora sí a la reflexión, lo tengo que llevar a otros niveles que quizás el alumno por sí mismo y de manera, con las herramientas como las conocemos, no lo va a hacer. Una cosa es que yo te dé la información o que te permita aprender a filtrar la que es importante, y otra cosa es que te pueda proveer de la capacidad para reflexionar o analizarla. Y entonces el profesor siempre tiene que tener un valor agregado que dar sobre lo que el estudiante ya es capaz de hacer. Entonces es un reto para el profesor el aprender cómo lo llevo al siguiente nivel del Nintendo, por así decirlo. Es decir, ya no quiero formar a mis alumnos al mismo nivel que me formaron a mí. Yo quiero ir más adelante porque yo no tenía estos recursos que me permiten ahora prescindir de algo que antes le quitaba tiempo al profesor y que quizás su potencial era mucho mayor. No sé si me explico. Entonces la intención es esa, el reto es ese, cómo formamos al profesor, cómo sabemos, cómo le hace para llegar a un nivel más arriba, no subestimar al estudiante pensando que solamente tiene que tener un concepto a nivel de familiarización, sino a lo mejor ya me puedo ir a un nivel de análisis o síntesis, si ya lo demás me lo provee la tecnología. Entonces, también es caso por caso, pero finalmente es siempre tratar de llegar a un nivel más arriba. El profesor es profesor porque ahorita tiene una competencia y un conocimiento que es mayor que la del estudiante. Y lo que tiene que asegurarse es cómo hacer que el estudiante se acerque lo más posible al nivel que tiene él. ¿Sí me explico? Entonces tengo que partir de lo que él ya sabe hacer. ¿Ok? Adelante, por favor. Bueno, gracias. Son como varias preguntas que me quedan en función de su presentación. Gracias por su presentación. Son varias preguntas. Espero poder confundirlo más. No. ¿Por qué siempre, inclusive en todos los argumentos, lo que siempre se escucha es el software, las aplicaciones de hardware, y si es las aplicaciones de software, y que si es libre, todo, pero ¿por qué nunca pensamos como mexicanos en que también podemos ser hardware y hardware libre? ¿Por qué cuando habló en su presentación hablaba de los laboratorios virtuales a largo plazo? ¿Qué no es posible ya tener laboratorios virtuales en este momento y no a largo plazo, y que de hecho ya lo estamos teniendo? ¿Por qué siempre se habla de las redes sociales y no, como nosotros como educadores, ustedes, aquí en la UNAM, nosotros, por qué no hacemos o no estamos haciendo nada para transformar estas redes sociales en educativas y que realmente funcionen como para lo que estamos funcionando aquí? ¿Por qué ejemplos, en el caso del doctor Guerra, comprar Arduinos y Legos y esas cosas, cuando si realmente nosotros quisiéramos cambiar una cultura tecnológica para nuestro país, para no ser dependientes y no estar nada más comprando y ser consumistas, ¿por qué no enseñarnos, por qué no enseñar a los estudiantes, por qué subestimarlos y pensar que solo son capaces de armar, pegar, comprar y reproducir, y el hardware, el software que viene todo, y no nosotros empezar a generar una cultura diferente en función de ni siquiera lo toma en cuenta el Horizon, porque no conviene, en el sentido de que, ¿por qué tenemos que para seguir siendo dependientes? Yo diría, ¿qué pasa? ¿Dónde está esta capacidad de innovación, de creación, y yo diría de gestión cognitiva para poder trabajar entre todos juntos y no subestimar a los estudiantes? Por supuesto. Muy bien. Las cuatro son excelentes preguntas. Voy a ver si me acuerdo desde cuál era la primera. Primero me preguntó sobre... ¿La que me... Sobre software. Software y hardware, ok. Producimos hardware. Solamente que realmente no estamos todavía... En su momento, incluso ustedes se acordarán, en México en los 80s hubo unas microcomputadoras que se llamaban Micron, que eran muy curiosas porque las prendía uno y se veía la pantalla toda borrada, y tenía que meter el disquete, correr un comando, y entonces ya se estabilizaba la computadora, la pantalla, y ya podían empezar a trabajarlas. No han sido comercialmente las más afortunadas, o llega alguna otra compañía internacional, se las come y entonces las comercializa, etcétera. De que se produce, se produce. En México, por ejemplo, ahorita ya tenemos laboratorios de diseño y de producción de Intel, ahí en Guadalajara, que son ejemplos muy puntuales, muy chiquitos. El primer problema que hemos tenido nosotros es que primero necesitamos atraer inversión extranjera para que en un momento dado crean en la producción de tecnología en México. Y las empresas creen que no tenemos talento y que creen sí lo tenemos. Lo que no hemos sabido hacer es venderlo. Entonces, en ciertos casos, y esos casos de éxito son los que nos van en un momento dado vendiendo en el extranjero. Por otro lado, los sistemas de
incentivación federal para la innovación en pequeñas y medianas empresas son verdaderamente todavía muy someros. Existe en CONACYT, existe en el Fondo PYME, existen ciertos incentivos, pero finalmente están malentendidos y las empresas los utilizan más como para subsidiar proyectos que para realmente innovar y construir. Entonces, para mí el rol de las universidades y del gobierno es fundamental en el sentido de coordinarse con industria y con gobierno para construir ambientes de innovación específico. ¿Y a qué me refiero? Que toda universidad debe tener un parque tecnológico. Toda universidad debe estar asociada a una incubadora tecnológica. Toda universidad tiene que estar asociada a una aceleradora tecnológica. Es decir, que tengamos eso que ya la UNAM trata de hacer, aún de una manera incipiente, pero que vamos por el camino correcto, por ejemplo, con la incubadora de Innova UNAM, que está en la Torre de Tlatelolco, que recientemente inició, que está evaluando ya los proyectos de alta tecnología, a diferencia de la incubadora, por ejemplo, que hay en contaduría, que pueden ser pues negocios de paletas. Aquí la idea es que sea tecnología y alta tecnología. Entonces, hay que hacer una estrategia de tecnología media, tecnología alta, hay que hacer una estrategia de ambientes de innovación. Pero de que se puede, de que se va a hacer, ese debe ser nuestro menester y ese debe ser lo que debemos generar nosotros. La segunda pregunta era... Laboratorios, ya los tenemos, por supuesto que sí, por eso mencioné en un momento dado incluso los laboratorios del siglo XXI y muchas instituciones están adelantadas en eso. ¿Por qué lo menciona a largo plazo el reporte Horizon? Porque habla de cuando esto ya esté apropiado de una manera general, es decir, que ya todo el mundo lo tenga. Y estamos muy lejanos de que todo el mundo lo tenga, sobre todo en sistemas educativos públicos con bajos ingresos, donde que curiosamente sean los más susceptibles de beneficiarse de este tipo de cosas, ¿no? Pero que no tienen todavía la visión de hacerlo. Es decir, va a tardar tiempo en que esto permee al resto del ambiente educativo. Y por eso lo ponen ellos a largo plazo. Eso no es algo ni que yo propongo que se pueda hacer de ya, que quizás a lo mejor deba sofisticarse todavía aún más, ¿no? Es decir, para hacerse más exitoso. Pero finalmente sí ya está ocurriendo. La tercera pregunta era... Redes sociales. Las redes sociales, el punto. ¿Por qué todo el mundo habla de las redes sociales? Porque ellas nos agarraron por avanzada. No nos preguntaron, de repente ya nos habían arrollado. Resultaron ser una onda tecnológica bastante disruptiva que de veras llegó a modificar completamente la manera en que la gente interactúa. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Porque eso es ahorita un tema de investigación enorme en términos, al menos en la parte de sistemas de información, quiero generar una red social educativa. De entrada suena aburrida. El estudiante va a decir, ¿para qué tengo Facebook, no? Está más divertido Twitter. ¿Cómo le hago para no competir con ellos? Hay quien tiende a decir, mejor me subo y pongo mis páginas en Facebook, interactúo con mis alumnos en Facebook, incluso les dejo ejercicios en Facebook o pongo foros en Facebook. Está la red profesional de LinkedIn, que también en un momento dado esa se maneja todavía de una manera regularmente exitosa para la gente ya profesionista, ¿no? Pero finalmente lo que tenemos que seguir quizás es integrar otra vez convergencia de tecnologías. ¿Cómo le hago yo para asociar la red social con mi Moodle? ¿O cómo le hago para asociar la red social con mis objetos de aprendizaje? ¿Cómo le hago para aprovechar lo que ellos ya tienen y no generarles la tercera, cuarta, quinta, sexta cuenta de algo que a lo mejor no les va a interesar? Que ese es el reto, ¿no? Hacerlo de la misma manera lúdica. Por último, lo del doctor Guerra. Precisamente la intención es que ellos aprendan a construir. Ahorita no están construyendo tanto hardware porque compran los procesadores, pero tiene unas soluciones que me dice, yo le demuestro a los estudiantes que para poder hacer esto no necesitan más de 200 pesos. Claro, pueden tener el equipo de 4,000, pero no necesitan más de 200 pesos, que es algo muy interesante. Y la producción principal está en la aplicación del software que ellos desarrollan en la disciplina que sea que ellos utilizan. Ahorita está programa piloto. La intención es hacer que esto permee también y que llegue, obviamente, a muchas más personas, ¿no? Bueno, por los tiempos, no sé si en el CATET tengan alguna pregunta. Acá cerramos las preguntas. Por el momento no, doctor. Gracias. Pues muy bien. Pues con esta presentación... Sí. Aprovecho para hacer un comercial. Como muchos de ustedes ya saben, mañana tenemos el primer foro del encuentro de educación con Fundación Telefónica en el Museo del Chopo. Ahí los esperamos a todos a partir de las 9 para el registro y vamos a tener gente muy interesante hablando de educación disruptiva, a gente que habla de interactivos en el Museo de Economía y a nuestra propia Tere Vázquez de aquí del EGETIC, hablando precisamente del esfuerzo de objetos. Y estas preguntas de reflexión tengo para ustedes. Ahí va la tarea. ¿Cómo crear una cultura de innovación en los docentes?
Perdóname. ¿Cómo crear una cultura de innovación en los docentes? ¿Qué acciones debería tener un programa hecho para ello? La 2 es cómo promover la innovación de procesos de gestión académica. ¿Es suficiente con automatizarla? La 3, cómo fomentar la apropiación de la innovación. ¿Cómo le hago para que permee, sobre todo en los profesores? ¿Puede haber incentivos institucionales para ello? ¿Existe un perfil de docente innovador? ¿Qué características tiene? Y por último, la innovación educativa y tecnológica, conste que no es lo mismo. ¿Puede ser administrada? ¿Con qué mecanismos? Esto es como que, pues un poquito de milita para darle vueltas al asunto. Cada quien el que más coraje le dé. Bueno, pues muy bien, pues muchas gracias por esta presentación. Y pues aquí tienes tu reconocimiento por esta participación muy interesante. Gracias. Bueno, con eso cerramos esta conferencia que es abierta. Ahora pasamos a los que estamos trabajando en las mesas para continuar con estas reflexiones. Pues muchas gracias al CATED. Bueno, el CATED también forma parte de estas conferencias.